Bienvenidos a este video. En este video hablaremos de paradojas de la radio, parte 5, una visión subjetiva. El locutor, en ocasiones, impone al oyente a un ritmo de lectura superior a su grado de captación. Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas, hay que tener en cuenta que la radio impone un lenguaje sencillo y claro, comprensible al instante para oyentes de edades diversas y grados de escolaridad diferentes. El periodista radial no puede utilizar palabras rebuscadas, giros complicados, vericuetos estiletos o expresiones poco conocidas. La construcción debe ser directa, sin adornos innecesarios, que implican la captación de las ideas que nos llevan a elaborar expresiones anfibiológicas. Es decir, una frase que pueda interpretarse de distintas formas por su reacción confusa, que daría lugar a equívocos. Acertadamente, el arquitecto Rodolfo Livingstone ha escrito lo que sigue. El espacio de Buenos Aires es cada vez más todo, adentro, con afueras, que se van reduciendo por goteo. No solo se achica el espacio físico, sino también el tiempo, que se nombra con la misma palabra. En los tiempos publicitarios de la radio matutina predominan las voces cada vez más aceleradas. Se pisan unos a otros y saltean sílabas enteras en aras de la velocidad. Los jugadores son juegos, los ministros minos. Quedan pequeños espacios que se van llenando, por ejemplo, el tono de espera del teléfono, sustituido por publicidad con la excusa de que en ese momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Oraciones cortas y párrafos breves se imponen como regla de la redacción radial. En radio el presente es fundamental y el ayer está proscrito. Las noticias transcurren en el momento de ser leídas. El redactor radial tiene que tomarse la costumbre de oír sus propios trabajos y el locutor leerlos previamente antes de emitirlos al aire, principio que no siempre es tenido en cuenta y provoca errores. En radio no existen los paréntesis y los entreguionados. La cacofonía está expresamente prohibida en los textos destinados al micrófono. Igualmente están prohibidas las siglas de las instituciones políticas, gremiales u oficiales. Hay que eliminar iniciales y abreviaturas. En la redacción correcta hay que impedir la utilización de números. En vez de construir 90 viviendas, escribir 90 para poner la cantidad precisa de letras en un párrafo y tener en cuenta que una información cargada de excesivas cifras resulta tediosa, ni que decir que resulta inadmisible la utilización del gerundio como el lugar común, los neologismos, términos que no existen, o las muletillas como elemento de enlace entre los distintos párrafos de texto. Los profesores en la materia recomiendan también no usar en la redacción radial las comillas, nada en mayúsculo en la lengua oral, dice Tubau, ni siquiera Dios. ¿Qué es Dios? Puesto que no hay mayúsculas ni cursivas ni comillas, no las pongamos si podemos evitarlo. En el periodismo oral hay varias partes que son interdependientes. Escribir y saber leer como si estuviéramos improvisando, hablar con naturalidad y actuar ante el micrófono. Esto forma parte de la caja de herramientas que debe poseer todo periodista para usar en cada circunstancia del programa. Y no olvidar el rol de la música, privilegiando la música nacional y latinoamericana, descartando lo posible la cantada en inglés. Según Mauro Rodríguez Díaz, el comentario es la interpretación de la noticia, afirman algunos tratatistas europeos. En realidad, este género periodístico rebasa tal definición. El comentario implica análisis y, a la vez, síntesis, análisis de un suceso o una situación determinada, sus antecedentes, trasfondos y posible desarrollo, síntesis en cuanto a exposición breve, sobre todo en el medio radial y fácilmente comprensible. Comentar un hecho, en suma, significa establecer su correlación dialéctica y su consecuencia lógica. Además, agrega, nadie mejor que el propio autor del comentario para darle lectura ante el micrófono. Él sabe bien, en general, dónde poner especial énfasis en la entonación, realizar pausas intencionadas y conferir al oyente al efecto deseado. Además, una voz aceptable, no profesional, imparte variedades al noticiero y sinceridad al comentario. Naturalidad es la palabra clave en la radio, nada de engolamiento. La voz debe estar bien impostada,
seria, sobria, aplomb. La entrevista o reportaje obliga al periodista a prepararse para la misma, ya que demostrar conocimientos del personaje, del tema, iniciativa, tacto en la conversación y talento expositivo. Se debe tener una guía temática que permita conducir la conversación hacia donde el entrevistador quiera hacer llegar al entrevistado. El periodista jamás deberá decir, voy a hacerle una pregunta. Si él está precisamente para eso, ¿cómo jamás debe concluir la entrevista diciendo una última pregunta? Jamás hay una última pregunta, porque seguramente estará obligado por la respuesta a una repregunta, o algún colega en el estudio pide formular otra. Hoy en día es habitual escuchar a entrevistadores que se dedican a saludar efusivamente al entrevistado como si él mismo fuera un familiar. Cada vez menos interviene otro panelista, ocurra lo mismo. Hay que establecer una cierta distancia entre ambos. El periodista debe saber preguntar, pero también escuchar. Entonces hay que evitar ciertas circunstancias, saludos excesivos y largas presentaciones. Hay que ir directamente al grano porque no se puede perder la vista que la información que suministra el entrevistado constituye precisamente el contenido que identifica al género y en muchos casos nos provee de una primicia. Es preciso eliminar todo tipo de pregunta que implique toda o una parte de la respuesta que no se limitará a un sí o un no. Hoy resulta absurdo pensar a periodistas que con pose soberbia parecieran conocer el tema más que el entrevistado. Una entrevista puede ser considerada individual, informativa, biográfica y de personalidad, o colectiva, una conferencia de prensa o conservatorio, simposio y encuesta. En radio es imprescindible repetir con asiduidad el nombre del entrevistado, ya que se debe tener en cuenta que permanentemente se incorporan nuevos oyentes a la emisión. Muchas veces la entrevista debe hacerse fuera del estudio, lo cual requiere la utilización de lo que García Márquez llamó invento luciferino. Esto es un grabador. Este aparatejo nos permite pulir al reportaje, eliminando nuestros errores o bien suprimiendo las preguntas y realizar una edición del trabajo con el operador técnico de turno. Esto nos permite reordenar nuestra labor e incluso se podrá utilizar la voz de un locutor o locutora en las presentaciones o para resumir parlamentos extensos o confusos. El reportaje tiene que comenzar con algún aspecto de atrayente interés, algo que actúe de gancho o cautive la atención de la audiencia. En radio, este requisito reviste gran importancia dadas las características del medio. Un principio flojo provoca el cambio de estación o el apagado del receptor. Todo depende del buen sentido estético del periodista, de sus dotes de creador. Según el escritor mexicano Juan Villoro, el periodista tiene que ver mucho con el arte del resumen en el buen sentido. El gran problema es que hoy en día el periodismo se ha jibarizado, ya no es el arte del resumen, sino la liposucción y muchas veces de la amputación. Un buen texto puede ser extraordinario. Los límites entre información y comunicación son imprecisos y ambiguos. Comunicar, según el periodista francés Laurent Haury, es divertido, interesante, emocionar e influir. Informar es razonar, explicar, convencer. La comunicación se dirige a los consumidores, la información a los ciudadanos. En fin, son cuestiones sobre las cuales nos hemos referido más arriba. La radio libre, trucha, alternativa, barrial, pirata, alternativa, de participación o alterativa necesariamente debe profesionalizarse para ofrecerle al oyente una verdadera opción, con una programación que compita eficazmente con las radios del sistema privado, dando a la vez un servicio público, con periodistas veraces y preparados en el oficio. Según Claudio Colín, la radio de participación no pretende, pues, dirigirse a todo el mundo, aunque su objetivo también sea convencerse y atraer el mayor número posible de gente. La radio de participación se considera partidista y no lo oculta. Por otra parte, quizás sea esta la forma de respetar al que está escuchando. 30. La radio es el mejor medio. Eje de Bonafini. Hasta el tango se ocupó de la radio. En distintas obras, de forma directa o tangencial, se refieren a ese medio que comúnmente eligió a la sociedad argentina desde su aparición.
y que con una programación imaginativa donde primaba el radioteatro con distintas características, los humoristas de primer nivel y brillantes libretos recitan de tango y jazz con número de en vivo, subyugó a la audiencia. Gracias por ver el artículo, esperemos le haya sido útil y nos vemos en futuros videos.